Hola, soy Alicia Gomar y en el vídeo de hoy me he propuesto dos cosas. La primera es explicar en profundidad cómo funciona el movimiento en una cabeza, en un retrato. Y la segunda es aportar las herramientas necesarias para poder expresar ese movimiento cuando dibujamos un retrato. ¿Qué métodos podemos utilizar para dibujar retratos en ángulos complicados? Por ejemplo, ángulos de perfil, de 3/4. Hoy vamos a ver el movimiento en el retrato. Quiero que lo comprendamos en profundidad y ver qué herramientas necesitaremos para poder dibujar y expresar el movimiento. En primer lugar vamos a hablar del método para dibujar el retrato en movimiento. Existen varios métodos y la elección de uno u otro va a depender de varios factores. Dependerá de tu modelo, si este es real, imaginario o si estamos copiando de una fotografía. Y dependerá también, por otro lado, de los conocimientos previos que tengamos de dibujo. Si trabajas utilizando una referencia fotográfica, puedes optar por varios métodos. Ya que tenemos la imagen en formato bidimensional, podremos utilizar métodos de medición comparativa, que nos darán gran precisión. Por ejemplo, el uso del compás de reducción, el uso de líneas guías o cuadrículas. Estos métodos no se basan en un canon o estándar, sino en ir tomando medidas en base a las particularidades de cada retrato. Si quieres ahondar en estos métodos, te dejo en la descripción de este vídeo enlaces a otros tutoriales donde lo explico con detalle. Sin embargo, en otras ocasiones queremos trabajar con mayor rapidez y usar un método más estandarizado que nos permita dibujar retratos ágilmente, del natural o incluso de nuestra imaginación o de memoria. Es posible también que nos interese independizarnos del modelo y ser capaces de interpretar lo que vemos con mayor libertad. Es por esto que métodos como el de Andrew Loomis son tan utilizados por dibujantes, sobre todo del mundo de la animación y la ilustración o el cómic. Vamos ahora a conocer cómo funciona el método Loomis, pero antes debemos ser capaces de identificar los principales tipos de movimiento que se puede efectuar en la cabeza. Lo primero que tendremos en cuenta es no confundir movimiento con punto de vista. Mientras que el movimiento lo realiza el modelo con su cuerpo, el punto de vista tiene que ver con la posición del artista respecto al modelo. Es el caso de los picados y contrapicados, que provocarán perspectivas inusuales y muy forzadas. Podemos identificar 4 tipos de movimientos en 3 ejes diferentes. En el eje horizontal tenemos el movimiento de rotación. Lo identificaremos observando la distancia desde la punta de la nariz hacia los extremos de la cara. Si esta distancia es desigual, estaremos ante un movimiento de rotación. En el eje vertical tenemos los movimientos de flexión y extensión. Los identificaremos de varias formas. La más fiable es observar el eje de los ojos en referencia al volumen craneal. Si los ojos están en el centro, no habrá movimiento de flexión ni de extensión, pero este eje bajará si hay movimiento de flexión y subirá si hay de extensión. También ayuda a observar si la altura de la oreja y la ceja son iguales. Observa cómo la oreja se eleva en el caso de la flexión y desciende en el caso de la extensión. En los ejes diagonales podremos encontrar el movimiento de inclinación, que es fácilmente reconocible si observamos que el eje de los ojos no es paralelo al suelo. En un retrato frontal, dibujar la inclinación no presenta mayor dificultad, puesto que no altera la perspectiva de un rostro. Sin embargo, cuando este movimiento se combina con el de rotación, es más complicado dibujarlo mediante el método Loomis, ya que nos obligará a utilizar la perspectiva para expresar ángulos más acentuados. Estupendo, ya conocemos los tipos de movimiento. Ahora vamos a ver cómo podemos expresarlos en nuestro dibujo. Ahora vamos a ver las partes que conforman la cabeza. En primer lugar tendremos una esfera. La esfera representa la parte del cráneo sin la mandíbula. En segundo lugar tendremos la elipse. La elipse se produce porque el cráneo no es redondo. Es como si realizáramos un corte en 2 laterales opuestos de la esfera. La elipse marca además el cambio de ángulo entre el plano frontal del rostro y el lateral.
Normalmente podemos identificar este punto como el final de las cejas. La elipse también coincidirá con el lóbulo y la parte externa de la oreja. El tamaño de la elipse siempre será de 2/3 de la diagonal de la esfera y su posición variará según el movimiento del modelo. Ahora vamos a ver dónde debemos colocar la elipse según el movimiento. En retratos frontales no veremos una elipse, sino dos, que se situarán simétricas a ambos lados del rostro. Observa cómo la elipse se mueve por el eje horizontal cuando hay movimiento de rotación. A más rotación, más se acerca la elipse al centro de la esfera. La anchura de la elipse también variará en función de su posición, siendo más estrecha cuanto más frontal sea el retrato y convirtiéndose en una circunferencia completa cuando el retrato está totalmente de perfil. La elipse también podrá moverse por el eje vertical cuando exista movimiento de inclinación. Y en tercer lugar tendremos la mandíbula. Es una caja que se superpone a la esfera y que le da el aspecto alargado a nuestro rostro. Ahora veremos dónde colocar los ejes principales. En el método Loomis tenemos dos ejes principales, el eje vertical del centro del rostro y el horizontal que situará las cejas en relación con la oreja. El eje vertical marca el centro de labios, barbilla y cejas. El eje horizontal de las cejas podrá curvarse para expresar movimiento. Por ejemplo, hacia arriba cuando hay extensión del cuello y hacia abajo en flexión. Esto se debe a la pequeña curvatura que existe en la parte frontal de un rostro y al cambio de ángulo del plano frontal al lateral. Para dibujar los ejes comenzaremos a situarlos desde el centro de la elipse, dividiéndola en 4 cuadrantes que definirán el movimiento en el retrato. Observa cómo el eje horizontal cambia de ángulo respecto a la elipse. Esto sucede porque el eje varía su perspectiva al cambiar del plano lateral al frontal. Colocación de líneas clave. Existen otras líneas clave que dividen nuestro rostro en 3 partes iguales. Observa cómo la línea principal está relacionada con el centro de la elipse y desde los extremos de la elipse podemos colocar 2 líneas más paralelas a la central. La línea superior nos marca el nacimiento del cabello y la inferior la base de la nariz. Si tomamos la medida entre estas líneas debemos asegurarnos que son tercios idénticos y añadir un tercio más en la parte inferior del frontal de la cara para saber dónde estará la barbilla de nuestro retrato. Estos tercios se verán afectados y no serán iguales cuando existan movimientos extremos que provoquen perspectivas exageradas, lo que en dibujo llamamos escorzo. Colocar los rasgos. Existen una serie de cánones para colocar los rasgos en un retrato. Teniendo en cuenta que son una generalización y que habrá que adaptarlos al modelo en cuestión, podemos observar que la altura de los ojos se colocará en el tercio superior del segmento entre nariz y cejas. Yo prefiero comenzar situando la nariz. El centro de la base coincidirá con el eje vertical del rostro, pero la punta y el puente sobrepasarán este eje según el movimiento de rotación. La mitad del segmento entre nariz y barbilla nos dará la base del labio inferior. El ancho de la boca será ligeramente superior al de la nariz y el centro de los labios coincidirá con el eje central de la cara. El ancho de la nariz será un ojo o la distancia entre los ojos. El tamaño aproximado del ojo será la mitad de uno de los tercios en los que hemos dividido el rostro. La distancia entre los ojos será el ancho de un ojo. La oreja se sitúa en el cuadrante inferior externo de la elipse. Para ver estas medidas con más detalle, en retratos frontales simplificados, te recomiendo que veas mi vídeo Medidas para un retrato frontal.
Si queremos colocar el cuello, tendremos en cuenta que la clavícula se encuentra a 1/3 de la cara cuando no existe flexión ni extensión. Y aquí viene el aviso, y es que, bueno, me ha pasado en clase con muchos alumnos que llega el momento frustración de ¿por qué no me sale el método Loomis? Si sigo todos los pasos del método Loomis, ¿por qué no me sale? ¿Qué está ocurriendo? Y es que este método requiere que tengamos unos conocimientos previos de dibujo. Por ejemplo, debemos ser capaces de imaginar objetos en 3D, tener unos conocimientos de perspectiva y desarrollar nuestra capacidad espacial. En definitiva, lo ideal sería que fuésemos capaces de dibujar figuras geométricas en perspectiva con bastante precisión. Sin estos conocimientos previos, igual puedes encontrar más sencillo otros métodos como la cuadrícula o el compás de reducción que he explicado en vídeos anteriores y que te dejo en la descripción del vídeo por si quieres echarle un vistazo. Ahora bien, si estás interesado en el método Loomis y en la libertad creativa que aporta, te propongo unos ejercicios preparatorios para que puedas enfrentarte a él con todas las herramientas necesarias. El primer ejercicio que te propongo es dibujar líneas curvas paralelas. Verás que luego vamos a utilizarlo en el método Loomis. Una forma de autocorregirnos es dibujar una línea recta entre los extremos de las curvas y observar si son paralelas entre sí. El segundo ejercicio es dibujar círculos perfectos a mano alzada. Este ejercicio requiere mucha paciencia y práctica. Si comienzas el movimiento desde el hombro y no desde la muñeca, verás que consigues mayor armonía. Así que no te preocupes si no te sale a la primera. El tercer ejercicio, que luego será muy importante a la hora de practicar el método Loomis, será dibujar elipses a mano alzada. Para comprobar que la elipse es perfecta, utiliza ejes de simetría y observa que todos los cuadrantes sean iguales. Por último, te propongo dibujar cubos en perspectiva. Puede que pienses que este punto no es necesario, pero una cabeza se puede entender de manera simplificada como un cubo. Así que ser capaz de dibujarlo en perspectiva hará mucho más sencillo que comprendas el método Loomis y además te ayudará a desarrollar tu capacidad espacial. En este vídeo no me voy a detener a explicar la perspectiva, pero si te interesa que lo haga en próximos vídeos, déjamelo en los comentarios. Y ahora nos toca ponernos a practicar todo lo que hemos visto en el vídeo de hoy, ya que en el próximo vídeo quiero explicaros cómo se ven afectados los rasgos según el movimiento de nuestro retrato, ya que la forma y la posición de los mismos va a variar en cada caso. Si crees que este vídeo te ha resultado útil, puedes guardarlo dándole al botón me gusta. También estaría súper bien que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho para que estés pendiente de las próximas publicaciones. Y nada, me despido. Un besito para todos. 3, 2, grabando. Muy bien, saludo al objetivo. Mira que la esquina esa apunta al objetivo. Más todavía, girarlo más. A lo que quieras. El cráneo ese tenía piel, ojo y dientes cuando empezamos. Suscríbete.